De los sistemas energéticos, que a mi entender los sistemas energéticos es un tema fundamental para todo lo que tiene que ver con el mundo del entrenamiento, el mundo del ejercicio físico, porque los sistemas energéticos justamente se va a tratar de cómo lleva a cabo el cuerpo, el organismo, diferentes sistemas, diferentes métodos, rutas, para que nosotros produzcamos energía y así poder movernos, ¿sí? Todo movimiento que hacemos nosotros está involucrado a algún sistema energético. Ahora, el conocer cada sistema energético, cuáles son los combustibles, ¿sí? cuáles son los tipos de proteínas, cuáles son los carbohidratos, las grasas que utiliza, eso nos va a permitir dosificar también mejor nuestros entrenamientos, y no solamente que nos va a permitir dosificar nuestros entrenamientos, sino que nos va a ayudar a apuntarlos bien a objetivos precisos que vamos a dar, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero reducir grasa en mi cuerpo. Bueno, a través del conocimiento de sistemas energéticos, yo voy a poder saber de qué manera, qué intensidad, cuánto tiempo pierdo consumir más de grasa. O que soy una persona diabética y no está bueno que genere tanta glucosa en sangre porque no tengo insulina. Bueno, a través del sistema energético también yo voy a saber en qué rangos de intensidades se trabaja más con glucosa o menos. Y de verdad todo esto nos va a servir muchísimo para poder entender el ejercicio con otra mirada, justamente más técnica, pero que es sumamente práctica. Por eso, mi interés en este tiempo de esta charla que voy teniendo no es solamente que se den información, ¿sí? información, sino que justamente lo podemos traducir en la práctica, ¿sí? En nuestra actividad cotidiana, en nuestros entrenamientos, y van a ver que nos va a servir muchísimo. Bueno, el tema de las pausas, de cómo recuperarse, el tema de durante fuerza, es importante conocer los sistemas energéticos. Pero vamos a comenzar, vamos a ir caminando juntos a través de esta presentación. Tenemos ahí sistemas energéticos. Vamos a comenzar diciendo que la energía puede adoptar diferentes formas, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar la energía general de diferentes formas. Energía química, por ejemplo, acá tenemos energía eléctrica, electromagnética, térmica, mecánica, nuclear, cinética, eólica y muchas más. Fíjense acá diferentes ejemplos. Acá tenemos lo que sería la energía eléctrica, ¿sí? Energía eólica ahí a través del viento, energía térmica, energía mecánica, ¿sí? O cinética también de movimiento. Hay diferentes manifestaciones, ¿sí? De la energía. Y todo elemento que se mueve por sí mismo necesita de una fuente energética. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un ventilador. Un ventilador, si lo dejo solo, no se va a mover. Necesito enchufarlo, conectarlo a una fuente de corriente, en este caso una fuente de energía alterna, para que se pueda mover. También, por ejemplo, los celulares, ¿sí? Que todos nosotros tenemos un celular seguramente y no lo podemos usar infinitamente. Necesita su fuente de energía, ¿sí? Una batería, para poder justamente utilizar y desempeñar así todas sus funciones. ¿Por qué ponemos todos estos ejemplos? Bueno, porque nosotros también necesitamos una fuente de energía. Nosotros somos un organismo vivo y que está en movimiento. Ahora, así como el ventilador necesita su fuente de energía, si un celular necesita su fuente de energía, nosotros también necesitamos nuestra fuente de energía. ¿Y cuál va a ser? No va a ser fuente de energía eléctrica, porque si no vamos a terminar así como el de mi pobre angelito. ¿Sí? Obviamente que no va a ser energía eléctrica, no nos andamos enchufando. ¿Cuál es la fuente de energía de nuestro organismo? La fuente de energía de nuestro organismo va a ser el tan famoso ATP. Seguramente has escuchado nombrar. Mirá, esta imagen. El ATP es la batería de nuestro cuerpo. ¿Sí? El ATP va a ser la batería de nuestro cuerpo. Y como toda batería no es infinita, la batería se va agotando, el ATP se agota. ¿Y de qué van a consistir los sistemas energéticos? Son las diferentes maneras en recargar esa batería. ¿Bien? Y nosotros vemos que yo agarro el celular y si lo utilizo mucho, ¿sí? Si lo utilizo en gran cantidad el celular, ¿sí? Se me va a acabar rápida la batería. Si lo utilizo para cuestiones que yo mando un mensaje que otro, se me va a agotar más lento la batería. Bueno, así nosotros también, si hacemos cosas de mayor intensidad, el ATP se va a gastar más rápido, la energía se va a gastar más rápido, por lo tanto va a tener que recuperarse más rápido si yo quiero seguir haciendo ejercicio. Y por otro lado, si yo hago ejercicios más lentos, se va a ir gastando de a poco y también a su vez le da mucho más tiempo a recuperarse.
Todo esto lo vamos a ver traducido en ejercicios a medida que vayamos avanzando. Pero, ¿qué es el ATP? ¿Sí? ¿Qué es el ATP? Bueno, el ATP, ¿sí?, es adenosín trifosfato. Es la única forma utilizable de energía, fíjense esto, la única forma utilizable de energía para la contracción muscular. La misma es una molécula, un nucleótido, ¿sí?, conformado por una base nitrogenada, que sería la adenina, un monosacárido de 5 carbono, la pentosa y 3 fosfatos. Acá quiero hacer una aclaración. En uno de los videos que subí, ¿sí?, en que hablo de ATP, que tengo los globitos, en ese yo cometí un error que dije un átomo de fosfato, por ejemplo. No es un átomo de fosfato, una molécula, ¿sí? No sé por qué dije en ese momento átomo, que utilizó varias veces la palabra esa, átomo, no. Bueno, el ATP es una molécula conformada a su vez, ¿sí?, varias moléculas, tres grupos de fosfato tienen, ¿sí?, y lo que sería adenosina, que está conformada ahí por la adenina, ¿sí?, bueno, los carbonos, la pentosa. Fijémonos, ahí está adenosina trifosfato y nosotros lo vamos a representar así, ¿sí? La A va a representar adenosina, y ya vamos a ver un poquito más, y los 3 fosfatos. Esto es fundamental y no vamos a entrar tanto en detalle de la parte química, de la composición química, porque no es a lo que nosotros nos queremos abocar, sino a justamente cómo funciona todo esto para traducirlo en ejercicio. Entonces tenemos adenosina trifosfato. Esto yo quiero que recuerden, una adenosina, 3 fosfatos. Pero, el ATP, yo me encuentro en la molécula de ATP, no me sirve de nada. ¿Sí? Si yo tengo un ATP acá, es como que no me sirve de nada. Yo agarro una batería, ¿sí?, y la saco fuera del celular, y así sola, si la tengo en la mano, no me sirve para nada. El ATP, así también, solo, no me sirve para nada. ¿Sí? Para brindarme energía, tiene que hacer algo. ¿Qué es? Fijémonos en lo que dice ahí. El ATP por sí solo, en esta unidad, no puede brindarnos energía. Para proveernos de energía, el ATP tiene que ser descompuesto, catabolizado, ya vamos a ver esos términos también. Tiene que ser descompuesto. Esto sucede cuando se separa un radical de fosfato de la molécula, ¿sí? Y vamos a ver, la separación del primer radical de fosfato convierte el ATP en adenosín difosfato, ADP. En esta ruptura se libera energía para la contracción muscular. ¿Qué va a pasar? Tengo ahí el ATP. Bueno, así no me puede brindar energía, necesita ser descompuesto, catabolizado. Entonces, va a venir y se va a dividir un grupo de fosfato y va a quedar por un lado adenosín difosfato, ADP, ¿sí?, y por otro lado un fosfato. ¿Bien? Se dividió, una ruptura ahí. ¿Bien? Entonces quedó ADP por un lado y el fosfato por el otro. En ese momento que se produce esa ruptura, bueno, es precisamente en ese momento en que se va a liberar energía, y esa energía es la que nos va a permitir a nosotros realizar la contracción muscular. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, yo tengo mi brazo, si yo realizo una contracción, en ese momento, para que yo pueda realizar esa contracción, ATP se descompuso y me dio energía. Y esa energía que se produjo me permitió hacer la contracción muscular. Bien, así, todo movimiento que hacemos, estoy utilizando ATP. Cierro la mano y la abro, estoy utilizando ATP. Pego un salto por una carrera de 100 metros, estoy utilizando ATP. Pero, justamente como le digo, si yo hago de manera lenta, estoy utilizando poco ATP. Si yo empiezo a hacerlo rápido, justamente voy a necesitar más ATP. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Si lo utilizamos, lo graficamos como si fuera una batería. Yo si lo hago lento, este movimiento así, quizás puedo estar todo el día haciendo así, porque no estoy utilizando tanto ATP, no es tan extremo. Ahora, si yo me pongo a hacer así bien rápido, no sé cuánto voy a durar. Bueno, podré durar 20 minutos, media hora, no sé. O sea, de verdad, podré durar haciendo así a esa velocidad. Pero está indicando, ¿qué cosa? Que estoy utilizando más intensidad. Estoy haciendo mayor intensidad, por lo tanto voy a utilizar más ATP. ¿Bien? ¿Entienden? Vamos a seguir adelante ahora. Vamos a ver que en este ejercicio, vamos a una simplificación de lo que estamos diciendo recién. Estoy utilizando mucho ATP. Si es un ejercicio bien de fuerza, estoy utilizando mucho ATP. Bien. Después, acá, estoy utilizando ATP. Oh, qué lindo ahí, ¿no? Está caminando en la playa, tranquilo. ¿Estoy utilizando ATP ahí? Sí, estoy utilizando ATP. Ahí estoy utilizando ATP
estoy utilizando ATP. Y acá, fíjense, estoy estudiando, tranquilo, estoy utilizando, sí, estoy utilizando, pero mucho menor cantidad. Depende de la intensidad del ejercicio, va a ser la cantidad de ATP que utilizo. Bien, acá, ¿cómo se descompone el ATP? Bueno, acá vemos bien, ¿sí? Está la ribosa y la adenina, que nosotros el grupo S le llamamos adenosina, de ahí viene adenosina trifosfato. Y acá tenemos cómo se divide en ADP, ¿sí? Justamente se separa un radical de fosfato y se genera energía. ¿Bien? Pero acá también es muy importante lo que sería el papel de las enzimas. Para que se realice esta ruptura y para que se separe el ATP en ADP y nos brinde energía, es importantísimo el papel de las enzimas, porque no va a pasar solo eso. Alguien tiene que hacer esta división. Quien va a hacer esa división va a ser precisamente las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Vamos a ver acá. Las enzimas son proteínas especialistas y controlan todas las reacciones químicas en nuestro cuerpo. ¿Sí? Las enzimas van a controlar todas las reacciones químicas, todo el metabolismo. Hay enzimas en todo lo que está vivo. Nosotros tenemos cientos y miles de enzimas. Se dice que son catalizadoras, es decir, que componen, porque cada reacción química necesita una enzima para que se realice. Antes de saber qué es una reacción química, por ejemplo, el ATP cuando se divide en ADP es una reacción química, ¿sí? Y es también metabolismo. Es un cambio químico, antes era una cosa y ahora pasó a ser otra. La reacción química necesita una enzima para que se realice, es decir, todo lo que se transforma lo hace gracias a una enzima. Cada enzima actúa sobre una sustancia concreta como una llave, como una cerradura. Voy a pasar a explicar eso. Acá tengo lo que serían las enzimas, que actúa como una llave y como una cerradura. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí viene un sustrato que podría estar tranquilamente el ATP, y la enzima es como que lo va a absorber, ¿sí? Lo va a tragar, sería, y después lo va a dividir. Cuando lo divide en dos productos. Por ejemplo, entre el ATP viene una enzima, ¿sí? Y la enzima lo va a dividir y va a salir dos compuestos, un fosfato por un lado y el ADP por el otro. Y yo lo represento siempre con un Pac-Man, ¿sí? De esa manera bien simpática. ¿Por qué un Pac-Man? Y porque tiene una forma parecida y además es algo bien gráfico para que lo recordemos, como Pac-Man, porque es como si comiera un producto, un sustrato, y libera dos productos diferentes. Y es como que cupiera la trae. Entonces, cada vez que aparezca un Pac-Man, lo vamos a utilizar de esta manera gráfica, cada vez que aparezca un Pac-Man estamos hablando de una enzima. Bien, y vamos a ver acá entonces qué enzima actúa en lo que sería el ATP. Y vamos a encontrarnos con esta enzima, que es la que va a comer, vamos a llamar así, al ATP, que se llama ATP-ASA. Así es el nombre de esta enzima que va a producir la división del ATP. ¿Sí? ATP-ASA. Todas las enzimas van a terminar con esta terminación ASA. ¿Sí? Van a tener la terminación ASA. Por lo tanto, cada vez que llamamos fosfructoquinasa, ¿sí? O creatinquinasa, todas terminan en ASA, estamos hablando de enzimas, ¿sí? Bioquinasa, muchísimas enzimas que puede haber. Entonces, ¿qué va a hacer? Viene el ATP, viene ATP-ASA y va a dividir, como habíamos dicho recién, y se genera justamente ahí la energía para la preparación muscular. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo se vuelve a formar el ATP? ¿Cómo se vuelve a formar el ATP? Antes de ahí, fíjense, tenemos un fosfato y adenosina bifosfato y se tienen que unir de vuelta al adenosina trifosfato. Ahí cuando digo adenosina bifosfato o difosfato es lo mismo, ¿sí? Habla de dos fosfatos. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que se unan? Y también la pregunta, ¿por qué necesitaría unirse? Necesitaría unirse nuevamente para seguir generando energía, para que nuevamente se descomponga. Es decir, yo necesito que mi organismo que pase, que haya ruptura y después que se acople nuevamente. Que haya ruptura y se forme ATP de vuelta. Y todo el tiempo, para seguir generando energía. ¿Por qué? Porque el ATP en mi cuerpo es limitado, como la batería. Y si se me gasta, necesito recuperar más. ¿Bien? Ese proceso de recuperar ATP, que se forme nuevamente, se llama fosforilación. ¿Bien?
Fosforilación, entonces, es el proceso en que el ADP se va a transformar en ATP. Bien, esta palabra es muy importante para todos. Y acá, como nota fundamental, para esta resíntesis de ATP entran en juego los diferentes combustibles y sistemas energéticos. Claro, las rutas por las cuales se va a formar nuevamente el ATP, de eso se va a tratar sistemas energéticos. Y ahí van a entrar en juego mucho los combustibles. Todo esto va a tener que ver con cómo se forma el ATP nuevamente. Fíjense, los procesos y reacciones químicas que realiza el organismo para volver a formar el ATP, fosforilación, son los que denominamos sistemas energéticos, en lo que decimos recién. Ahora bien, ¿dónde se encuentra y dónde lo obtenemos al ATP? Muy importante, ¿de dónde lo obtenemos? Bueno, acá tenemos una fibra muscular, ¿sí? Recordamos que es un músculo, y después tenemos los fascículos y luego tenemos las fibras musculares. Una fibra muscular es una célula muscular. Y dentro de esa fibra muscular, ¿sí? Ahí la vemos más chica, ¿sí? Y tenemos todo lo que adentro que son los fibrinos, tenemos articulaciones más adelante. Pero cada fibra muscular, ¿sí? Mira, ahí vamos a ver, se encuentra en cada célula muscular el ATP y es producido por ellas. El ATP permite la contracción muscular y todo movimiento es producido gracias a esta molécula. ¿Bien? El ATP se va a encontrar ahí, dentro de cada célula muscular. Ahora, dice acá que cada célula muscular produce su propio ATP, pero el ATP tiene una particularidad que no puede ser prestado a otras células. Por ejemplo, la glucosa sí, se puede prestar, ¿sí? Me almacené acá, pero necesitan allá, bueno, pues puede ir para allá la glucosa. Pero, a diferencia, el ATP no puede ser trasladado, ¿sí? Así, su forma, a otra célula. Cada célula muscular va a ser una pequeña fábrica, ¿sí? Por eso lo vamos a representar ahora de esta manera. Cada célula muscular va a ser una pequeña fábrica de ATP. Y como toda fábrica, siempre vamos a tener primero una materia prima. Por ejemplo, si yo quiero producir yogur, la materia prima va a ser la leche. ¿Sí? Tengo algo que, con lo que empiezo. Por ejemplo, vamos a ir con el ejemplo del yogur, tengo la materia prima de la leche, después va a haber un proceso en el cual se va a trabajar sobre eso que venía, sobre ese producto que venía, se va a trabajar sobre la materia prima. ¿Para qué? Para que finalmente me dé el producto. Entonces llega la materia prima, se trabaja sobre la materia prima y me da el producto. Y junto con todo ese proceso en la fábrica, va a haber también desechos o subproductos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque con el ATP y la energía, en nuestro cuerpo pasa lo mismo. Va a haber siempre una materia prima, que son los sustratos o los combustibles, por ejemplo, la glucosa, ácido graso libre, fosfocreatina, proteínas. Estas van a ser la materia prima. Ahí dentro incluyen los carbohidratos, similar a la glucosa, o sea, lo ponemos en el mismo, y las grasas, ácido graso libre. Bien, ya vamos a explicar eso. Esa es la materia prima, lo que llega a la célula. Ahora, así solo no lo puedo utilizar, necesito procesarlo. Y eso, el proceso es el metabolismo, ¿sí? El proceso que se produce ahí. Que ahí están todas las reacciones químicas, ahí actúan múltiples enzimas. Y luego, ¿para qué se trabaja sobre ese sustrato, ese combustible? Para darme energía, para darme el producto, el ATP. Siempre el objetivo va a ser darme ATP. Y, por otro lado, tengo desechos o subproductos de vía ácido láctico, dióxido de carbono, agua principalmente. ¿Bien? Y depende de cuánto, ya vamos a ver eso en qué momento. Así que, fíjense, lo que pasa entre el combustible y el metabolismo, eso va a ser el sistema energético. ¿Sí? Prestaron atención. Lo que pasa entre el combustible y el metabolismo, eso va a ser el sistema energético. Yo puedo tener, por ejemplo, glucosa y realizar un metabolismo en un sistema energético, ¿sí? Un proceso. Pero yo puedo tener glucosa nuevamente y otro metabolismo diferente, otro procesamiento diferente y ya es otro sistema energético. O puedo tener fosfocreatina y un metabolismo y es otro sistema energético. Grasas y otro metabolismo, otro sistema energético. ¿Bien? Entonces, lo que pasa ahí, esos
determinar el sistema energético. Fíjense, otro ejemplo bien gráfico. Acá tengo la fuente energética, es como una cadena de montaje, esto, ¿sí? Tengo la fuente energética, va a ser procesada en esta cabina y finalmente me da el ATP. Entonces, lo que pasa entre la fuente energética y el procesamiento es el sistema energético. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Ahora bien, ¿de dónde obtenemos el ATP y cuáles son las fuentes energéticas? ¿De dónde lo obtenemos y cuáles son las fuentes energéticas? Bueno, nosotros tenemos que saber que toda energía, ¿sí?, tiene su origen en el Sol, como energía lumínica. ¿Sí? El Sol llega y nos da energía lumínica y las reacciones químicas en las plantas, la fotosíntesis, convierten la luz en energía química almacenada. Es decir, captan toda la energía lumínica y la almacenan donde en sus tallos, en sus hojas, en sus frutos, almacenan energía química. Este es el tipo de energía que utiliza nuestro organismo, la energía química. Entonces, van a almacenar los plantas. ¿Qué va a pasar luego? Nosotros vamos a comer esas plantas, ¿sí?, o vamos a comer sus frutos, vamos a comer sus tallos. ¿Sí? Acá vamos a algún ejemplo, ¿sí?, vamos a alimentarnos. Vamos a estar ingiriendo toda esa energía almacenada. Y también puede ser que hay un asadito rico de acá de Argentina, ¿sí? También puede ser que nos alimentemos de algún animal que ha comido esas frutas, esas plantas. Bien, por ejemplo, en el caso de un asado puede ser una vaca, y la vaca se alimenta de pasto, entonces, ¿sí?, estamos ingiriendo de alguna manera lo que había en los frutos. Bien, paréntesis con esto, porque hoy hay mucho, se habla mucho del tema del veganismo y yo no tengo nada en contra con ninguna postura que se tome. Si quieres ser vegano, puedes ser vegano, eso cada uno sabrá. Lo que sí, nosotros necesitamos una cierta ingesta de proteínas diarias y que principalmente nos lo dan las carnes. Ahora, si vos querés ser vegano, tu manera de pensar, asegúrate de estar consumiendo la cantidad de proteínas necesarias que no te la va a brindar, no te estaría brindando la carne. Porque si no habría un desbalance, hay proteínas, y recordemos, las proteínas son fundamentales para la construcción y la reconstrucción de tejidos. Entonces, si no hay buen aporte de proteínas hacia nuestro cuerpo, ¿sí?, y vos a su vez querés entrenar, puede ser que no obtengas resultados y puede haber un sobreentrenamiento, es decir, que empieces a desgastar más de lo que estás entrenando y en vez de haber mejoras para tu entrenamiento pueda haber todo lo contrario. Entonces, tengamos cuidado, ¿sí?, seamos equilibrados. Como digo, no está ni bien ni mal si vos querés ser vegetariano, vegano, ¿sí?, o comer todo lo que quieras, siempre y cuando tu alimentación esté completa en cuanto a nutrientes. ¿Bien? Bueno, estos alimentos ingresan, ¿sí?, a nuestro organismo, van al estómago, se procesan y todo alimento tiene principalmente, ¿sí?, tiene muchas cosas, pero principalmente va a tener estos tres grupos de cosas: macronutrientes, micronutrientes y agua. Dentro de los macronutrientes, nosotros vamos a encontrar los hidratos de carbono, la grasa y las proteínas. Después están los micronutrientes, que son vitaminas, minerales, pero los macronutrientes van a ser los que nos van a interesar a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que hablamos de materia prima? Bueno, esta parte de los alimentos es como que el organismo va a seleccionar la parte del alimento que le va a servir como materia prima, como sustrato, para darnos energía. Va a ser la fuente energética, ¿sí? Los hidratos de carbono, grasas, proteínas, van a ser fuentes energéticas y nosotros lo necesitamos. ¿Para qué? Porque va a ser el principio por el cual luego vamos a obtener energía. Y acá fíjense, he separado hidratos de carbono y grasas y luego más abajo proteínas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque principalmente hidratos de carbono y grasas van a ser utilizados como combustibles. ¿Bien? Hidratos de carbono y grasas van a ser utilizados como combustibles casi de manera absoluta, ¿sí? Ahora, ¿por qué las proteínas están abajo? ¿Las proteínas no pueden ser utilizadas como fuente energética? Sí pueden ser utilizadas como fuente energética. Pero la proteína no es su función principal, darnos energía. ¿Que pueden darnos? Sí, es más, por molécula de proteína, aproximadamente tenemos por gramo de proteína, puede aportar 4 kilocalorías. Es decir,
se asemeja a casi a los hidratos de carbono. Por eso que en ejercicios, cuando ya se me agotó el hidrato de carbono, pueden utilizar proteínas. Pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque las proteínas sirven para la construcción y la reconstrucción de tejidos y combustibles en ocasiones particulares. Entonces, ahí puso un hombre que está construyendo. Bueno, ese es el papel de la proteína, construir. Nosotros tenemos un músculo que está en los filamentos de actina y miosina, que es la estructura, los fibrillas, sarcómeros. Todo eso son proteínas. Entonces, yo hice un ejercicio de fuerza, ¿sí? Se rompieron algunos filamentos de actina, de miosina, el organismo tiene que regenerarlos, lo va a regenerar más fuerte, más denso, más elástico, capaz, ¿sí? Y ahí yo gané fuerza. Todo eso son proteínas. Entonces, yo entrené, ¿sí? Fuerza, se me rompieron los filamentos de actina y de miosina, proteínas. Luego, en la fase de descanso, tiene que haber una síntesis de proteínas, se va a regenerar todo esto para brindarme más fuerza. Entonces, se regenera en un nivel mejor de lo que estaba antes. Se me rompió el músculo, por decirlo de alguna manera, no lo voy a hacer igual, porque de esa manera se me rompía, ahora lo voy a hacer un poco mejor. Entonces, se eleva a un nivel mejor que el anterior. Eso se llama supercompensación, ¿sí? El principio de supercompensación. Entonces, a modo de resumen de este módulo, en el sustrato combustible, que son los que habíamos hablado ahí, tenemos el proceso del metabolismo y finalmente el producto de la actividad. Las clases siguientes vamos a comenzar hablando acerca de los combustibles y vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos, junto también con lo que serían los diferentes sistemas energéticos. Así que, bueno, espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo la próxima clase científica que va a ser el día jueves. Chau, chau. Preguntas. Preguntas. No alcancé a escuchar bien. ¿Cómo es que se llama el proceso cuando la bifosfato se vuelve otra vez a trifosfato? Fosforilación. Profe, una pregunta. En el entrenamiento deportivo, lo que nosotros buscamos es no llegar a consumir las proteínas para que Depende de qué deporte. Porque si vamos a irnos a correr la maratón de sables, que son 150 kilómetros corriendo, pues claro, usted no va a llegar a consumir, porque es como si usted se quede los últimos 50 kilómetros, bote el morral donde lleva la comida, ¿sí? Y se vaya antes solo sin comer, ¿sí? Porque de eso es la cuestión de los geles, de los hidratantes. Es irle dando esa materia prima al cuerpo para que él se mantenga en actividad. ¿Se han visto los ciclistas? Los ciclistas llevan acá atrás y ellos les tienen, mire, en tal kilómetro tienen que comerse este pedacito de sándwich con este gel y tienen que haber tomado tanto líquido, ¿sí? Porque la idea no es dejar que se acaben las reservas, la idea es irlas manteniendo. Usted decía que, digamos, la energía viene directamente desde el sol, ¿sí? Si, digamos, una persona que, por así decirlo, mantenga encerrada y No es que la energía venga directamente del sol, sino que el ciclo comienza desde el sol. las plantas traducen la energía por la fotosíntesis, sí, o sea, no es que nosotros consumamos energía del sol, no. Nosotros consumimos energía, pero energía transformada, porque una planta crece a partir de la fotosíntesis, que es convertir la energía solar, la radiación solar, en material químico. Y la vaquita se come la planta, y entonces digamos que el ciclo energético, la vaca está hecha a partir del sol, por decirlo de alguna forma. Y nosotros Pero- consumir eso es que la adquirimos. Sí. Pero de igual manera, profe, también una persona cuando se encierra mucho también tiene deficiencia de complejo. No, vitamina D. Vitamina D. Pues obviamente, no es que nosotros nos. Voy a desayunar. Todo parte desde llega, se emite una radiación del sol, esa radiación las plantas la convierten en compuestos químicos por medio de la fotosíntesis y pues de ahí es donde nosotros obtenemos una parte de la energía y es que las vacas son pasto. Dicho de otra manera, el que coma vaca
Es vegetariano. ¿Listo? Segunda clase. Otros 26 minutos. Yo sí decía que era vegetariano, marica. Son 3 clases internas. Eso es rápido. ¿Ah? No nos pidieron en 15 días, no nos vienen a pedir ahora. El otro pierde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Matías Rodríguez. Bueno, estamos ya cursando esta semana de sistemas energéticos. En esta clase sincrónica, que luego ustedes la van a poder ver grabada de manera sincrónica, vamos a seguir un poquito con el tema que habíamos comenzado. Y vamos a ver ahora el tema de combustibles. Vemos ahí la imagen, se ve literalmente bueno, no sé cómo se llama esto, sinceramente, pero combustible se ve, y así como todo automóvil utiliza combustible para funcionar, para andar, nuestro organismo también va a necesitar diferentes combustibles que obtenemos de los alimentos que van a ser para el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Sí? Depende del combustible, va a también ser la intensidad de la cual podemos hacer ejercicio. ¿Sí? Los diferentes autos utilizan diferentes tipos de combustibles y unos hacen que sea más potente, otros menos potente. Bueno, nuestro organismo también vamos a tener principalmente 3 combustibles que ahora a continuación vamos a ver, que nos van a dar diferentes intensidades. ¿Sí? Y también nos van a dar también diferentes duración. Vamos a ver los 3 diferentes combustibles. Tenemos por un lado fosfato de creatina, tenemos por otro lado la glucosa y por otro lado los ácidos grasos. ¿Bien? Bueno, estos van a determinar la velocidad en la que se produce la resíntesis del ATP. ¿Sí? Vamos a ver qué significa esto. Recordemos que nosotros venimos hablando de que el ATP es la molécula de energía de nuestro cuerpo. El ATP necesita ser descompuesto, catabolizado para que se produzca energía. Bien, ahora una vez que se produjo esa ruptura de ATP, se tiene que volver a formar. ¿Para qué? Para luego nuevamente volver a romperse y así producir energía. Entonces todo el tiempo el ATP está en un proceso de separación y de resina. Estos combustibles van a aportarme la velocidad en la cual se va a producir esa resíntesis de ATP. En otras palabras, también me van a determinar la intensidad a la cual yo produzco ejercicio. Si yo muevo el brazo lento, estoy utilizando un cierto tipo de combustible que me lo está dando al ATP de manera lenta. Todo el movimiento estoy utilizando ATP. ¿Sí? Todo el tiempo estoy utilizando ATP, pero como es lento el ejercicio de baja intensidad, el organismo está utilizando un tipo de combustible. Seguramente en este momento estoy utilizando ácidos grasos libres para producir este movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lento y el cuerpo va a seleccionar un tipo de combustible que me sintetiza de manera lenta el ATP por grandes cantidades. Y yo este movimiento lo puedo estar haciendo quizá por horas. ¿Por qué? Porque el ácido graso libre, por ejemplo, me va a dar mucho ATP de manera lenta, pero me va a dar mucho. Entonces yo tengo energía para rato, si quiero, para rato, pero de una manera lenta. En cambio, si yo cambio la velocidad y empiezo a hacer así de manera bien rápida, yo este movimiento ya es más intenso, capaz que estoy utilizando glucosa o fosfocreatina, y si me pusiera peso, mucho más fosfocreatina. Y yo esto no lo puedo estar haciendo muchas horas, ¿sí? Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el combustible va a ser un combustible mucho más rápido, pero también va a ser menor cantidad. Entonces, mientras más intenso, menor cantidad. Y mientras más lento, mayor cantidad. Es por eso que yo hago una caminata, yo puedo estar horas caminando, pero si yo quiero correr a máxima velocidad, yo no puedo correr por horas a máxima velocidad, puedo correr hasta unos pocos minutos. Bien, vamos a ver un poquito de esto. Pero antes vamos a hablar de unas palabras que vamos a utilizar mucho y necesitamos tener vocabulario bien fresco, ¿sí? Bien, manejar este lenguaje de manera correcta. ¿Sí? Así que vamos a ver la palabra de metabolismo, que lo utilizamos cada rato, metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Metabolismo es el conjunto de reacciones químicas o cambios químicos. Son reacciones químicas, cambios químicos que se van produciendo dentro de la célula muscular. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo la glucosa. La glucosa es la materia prima y la glucosa necesita ser sometida a un proceso, a un metabolismo, donde se va a cambiar, va a haber cambios químicos que finalmente me va a dar ATP, me va a dar piruvato.
Pero esos procesos son muy químicos del metabolismo. Es el ejemplo de que yo voy a comprar, por ejemplo, algo a la verdulería, a la carnicería, yo tengo unas carnes, tengo unas verduras, pero las tengo ahí crudas. Necesito cocinarlas para que me dé alimento. Y entonces, disculpen, todo el proceso en que yo cocino, le pongo sal, le pongo condimento, todo lo que quiera, si tengo hambre, todo ese proceso de cocción sería el metabolismo. Cómo se va modificando para finalmente obtener un producto. El metabolismo es este proceso. Bien, vamos a ver que dentro del metabolismo podemos tener dos palabras más: catabolismo, con tres composición, separación. Por ejemplo, la reacción catabólica es el ATP. Cuando se divide el ATP y queda un fosfato por un lado y el ATP por el otro, es un catabolismo, una ruptura, una descomposición. Y anabolismo es lo contrario, la resíntesis. Por ejemplo, la fosforilación, que es cuando se vuelve a unir el ADP y se transforma en ATP, es un anabolismo, una reacción anabólica, una síntesis, una reconstrucción. Bien, acá tenemos este gráfico que muestra claramente cómo anabolismo está todo separado y se vuelve a unir. Catabolismo lo contrario, está todo unido y se separa. Y en esta separación muchas veces se produce energía, como se ve ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la glucosa. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de estos combustibles que tenemos nosotros en nuestro organismo. ¿De dónde sale la glucosa o qué es la glucosa? La glucosa es el azúcar en sangre. ¿Sí? En simples palabras, el azúcar en sangre. Nosotros, al ingerir estos macronutrientes de los que ya hablamos en la clase anterior, sincrónica, que está grabada, te invito a que la veas, al ingresar los macronutrientes, en nuestro organismo tenemos los carbohidratos, ¿de dónde sale la glucosa? Bien, nosotros muchas veces utilizamos como sinónimo glucosa y carbohidrato, en cierta manera está bien, ¿sí? Porque de uno se deriva el otro. No es exactamente lo mismo, pero cuando estamos ingiriendo carbohidratos, estamos ingiriendo glucosa. ¿Sí? Entonces, se pueden llegar a utilizar como sinónimo. Pero el combustible está más propiamente, más bien llamarlo glucosa, que no me salga la palabra. Ahora bien, el azúcar en sangre, cuando está en sangre, se va a llamar, va a recibir el nombre de glucosa. Oye, me encanta. Cuando está en sangre, va a recibir el nombre de glucosa. Cuando va por los vasos sanguíneos, por las arterias, por las venas. Ahora, el azúcar también se va a almacenar, se puede almacenar en nuestros cuerpos y se va a almacenar en los músculos o en el hígado, como vemos en la imagen. ¿Sí? Y cuando está almacenada, va a recibir el nombre de glucógeno. Y la gran cantidad Bien, de entonces, glucosa que el azúcar hígado cuando está grasa. en sangre es glucosa y cuando está almacenada es glucógeno. ¿Y dónde se va a almacenar? Bueno, el azúcar se puede almacenar o en el músculo o en el hígado. El músculo, las fibras musculares, tendrían que ser como nuestras casas. ¿Sí? Todos en nuestras casas tenemos ciertos depósitos, tenemos la heladera, tenemos algún mueble, tenemos comida. Pero fíjense, en nuestras casas tenemos comida limitada. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos comida preparada no para mucho tiempo, sino para poco tiempo, para lo que tenemos necesidad en el día o durante unos poquitos días, pero se nos va a acabar rápido. ¿Y qué pasa cuando se nos acaba todas esas reservas que tenemos en nuestra casa? Necesitamos ir a comprar al supermercado. A otro lugar necesitamos ir a comprar para abastecer. Bueno, el músculo, las fibras musculares tendrían a ser como nuestra casa, los almacenes que tenemos ahí, el glucógeno almacenado. Y el supermercado más grande vendrían a ser como el hígado. Bien, el hígado vendría a ser ese lugar donde está hay glucógeno que se llama glucógeno hepático, ¿sí? Glucógeno del hígado almacenado. ¿Y qué pasa? Cuando se le acabó las reservas de glucógeno, por ejemplo, se hace un ejercicio intenso, estoy gastando, lo primero que gasto es el glucógeno muscular, porque es lo que tiene la mano. Pero cuando se acaba, ahí va a demandar justamente al hígado para que del hígado se vaya el torrente sanguíneo. Primero se tiene que llevar, transformar a glucosa, la glucosa va por todo el torrente sanguíneo y ingresa justamente a la fibra muscular para ser utilizado sin producir todo lo que va a ser la glucólisis. ¿Y cómo sería? ¿Bien? Si es un constante Fíjense. movimiento, entonces ¿cómo sería?
Tenemos nosotros acá glucosa. Señor, Que, profe, ¿cómo, es que teníamos una duda, ¿cómo se forma la vena varice si la glucosa mantiene en un constante movimiento y la vena varice es una hipertrofia de la vena por el pequeño ¿cómo se dice? La disminución del canal de sangre? Digo, por la la disminución. vena varice no es una disminución de la luz de la vena. La vena varice se genera porque las venas tienen unos músculos lisos que son los encargados de ayudar el paso Sanguíneo. de compensar o de mantener la presión del flujo de sangre hacia el corazón, ¿cierto? Entonces digamos que sobre esos músculos se extravasa el líquido, la vena se debilita, pierde su estructura y se deforma alrededor de eso. Entonces ahí comienza a quedar como un flujo de sangre que comienza a almacenarse. Entonces está el músculo liso y arriba del músculo liso se deforma la vena porque comienza a quedar almacenada. Los problemas de vena varice están relacionados o son directamente asociados al retorno venoso. ¿Sí? Entonces, la sangre se está moviendo, lo que pasa es que al lado se generaron dos bolsas o una bolsa grande que comienza a guardar sangre ahí. ¿Sí? Por esa sangre igual que sigue. Porque las personas que hacen menos ejercicio, digamos, una persona obesa, no, o sea, almacena menos, digamos, glucógeno. Sí, porque ese glucógeno se va a convertir en ¿qué? En grasa. En grasa. O sea, el problema de nuestro cuerpo es un problema de almacenaje. Por eso es que Sí. se forma el hígado graso. Por eso es que la bioquímica comienza a empaquetar la energía en diferentes presentaciones que impliquen menos volumen. Tenemos la glucosa sanguínea, la glucosa muscular, pero tenemos el glucógeno. El glucógeno es un empaquetado de glucosa que es más grande, ¿cierto? En términos energéticos aporta más energía, pero en términos de volumen utiliza menos espacio. Entonces va y lo guarda en el hígado. Allá está una molécula que genera más. Cuando comenzamos a hacer ejercicio y la actividad disminuye la glucosa en sangre, ¿qué hace el hígado? Comienza a desdoblar el glucógeno y lo va volviendo glucosa y lo va soltando en la sangre para que la sangre lo lleve al músculo que está trabajando. ¿Sí? Lo mismo pasa con la grasa. ¿Sí? Hay un proceso en el que el glucógeno deja de almacenarse, en que la glucosa deja de almacenarse como glucógeno por el espacio y comienza a transformarse en grasa, porque la grasa es mucho más eficiente para almacenar energía que el glucógeno y la glucosa. ¿Listo? Profe, es que me alcanza a tomar apuntes. Cuando él habla de la velocidad de la resíntesis del ATP, él había colocado tres conceptos: PCR, glucosa y AGL. Ácido graso libre. Ácido graso libre. Y el PCR que es Fosfocreatina. Muchas gracias. ¿Qué son los sustratos? O sea, las materias primas con las que obtenemos energía. Ahorita ella nos explica bien. Está saliendo y se sabe todo perfecto. Vamos a volver a explicar a ella. ¿Listo? Por acá. Luego voy a realizar un cambio que ya les voy a mostrar. Pero, a ver, voy a ver si puedo mostrar. De tener el uso acá, voy a mostrar pantalla. Bien, vamos a ir a ver porque lo he cambiado y no sé, quedó ahí. Tenemos glucosa justamente, ¿sí? Y por el torrente sanguíneo, por ejemplo, yo dictaría algún alimento de que la cantidad de glucosa iba a ser almacenada inmediatamente. En el músculo dijimos o en el hígado. Cuando es almacenada en el músculo o en el hígado, ese proceso de almacenaje se va a llamar glucogénesis. Génesis tiene de principio, y se han leído alguna vez en la Biblia, que de paso, paréntesis, es algo personal, pero les invito a leer en la Biblia que
libro maravilloso que Dios nos ha dejado, sí, estaría bueno si ustedes pueden leer, ¿sí? Y conocer cierto paréntesis. El glucogénesis, el principio de la glucosa, viene marcado por justamente cómo la glucosa se va a almacenar. Profe. No, es el video. Y se han leído alguna vez en la Biblia que le paso paréntesis a las personas, pero invito a leer la Biblia, que es un libro maravilloso que Dios nos ha dejado, sí, estaría bueno si ustedes pueden leer, sí, y conocer cierto paréntesis. La glucogénesis, el principio de la glucosa, viene marcado por justamente cómo la glucosa se va a almacenar en músculo o hígado. Bien, entonces ese proceso de almacenaje se llama glucogénesis. Bien. Ahora bien, cuando está almacenado y necesita salir de ese almacén para transformarse en glucosa, ¿por qué necesita transformarse en glucosa? Para que desde la glucosa ser descompuesto. Cuando es así, eso se llama el nombre de glucógeno lísico. Bien, entonces, cuando se transforma de glucosa y los capilares, ¿sí? Más Es que acá con el compañero ayer teníamos una inquietud, ya que estábamos hablando del tema de la glucosa y todo. Profe, ¿qué pasa cuando el cuerpo o cuando una persona cena demasiado tarde y al, no sé, el lapso de 20 minutos, 30 minutos, se acuesta a dormir? ¿El cuerpo qué hace en ese momento? Sí, pero... Toda la cuestión energética, imagínense su cuenta de ahorros, ¿cierto? Imagínense su NEC. ¿Son proteínas? Si usted es un X, todos los días le mete 10.000 pesos, ¿cierto? Pero tan solo se gasta 5.000. ¿Qué va a pasar en el lapso de 10 días? Se vuelve millonario. Usted va a tener 50.000 pesos de más, ¿cierto? Le meto 5, le meto 10 y gasto solo 5, ¿sí? ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que el MEQI les permitiera sobregirar? O sea, les permitiera gastar plata que ustedes no tienen. Si yo meto 10, pero gasto 13, ¿qué va a pasar con el tiempo? La deuda va a aumentar. Voy a comenzar a tener un déficit, ¿cierto? No es que comer mal, comer tarde sea malo. Digamos que si usted entrenó de 7 a 9 de la noche, usted tiene que comer antes de acostarse a dormir. ¿Sí? Usted gastó un montón de energía, entrenó 2 horas, mi hermano, y ya lo habíamos dicho. El principal facilitador de la recuperación es la nutrición. Si usted se acuesta a dormir, posiblemente a la 1 de la mañana el dolor de cabeza lo haga despertar, porque se tiene que ir a comer, ¿sí? Pero usted, por cuestiones de salud, porque eso hay mucha gente que dice, no, es que uno debería comer solo hasta las 6 de la tarde, la última ingesta. Sí, eso es bonito en el ámbito de la salud. Si usted, en el caso de que usted se coma 10.000 pesos al día y tan solo gaste 4.500, no coma en la noche. ¿Sí? Porque ¿qué va a hacer con 5.000 pesos de comida ahí guardados en el cuerpo? El cuerpo los va, ¿sí? Seguramente va a dormir pesado, no va a dormir tan bien. La calidad del sueño es la que se va a ver comprometida. Es que muchas veces pasa que, digamos, yo ceno muy tarde y al otro día siento como si no hubiera dormido, o sea, realmente... Y la pregunta es, ¿qué cenó? Pizza. Claro, es que hay una cuestión, la pizza es de los alimentos más calóricos que hay, por la combinación. Solamente el bloque de queso que le rayan encima es una cantidad de calorías, y abajo es harina de trigo, más calorías, ¿sí? Pero si usted en vez de comerse una pizza se come una ensalada,
lechuga romana, lechuga crespa, lechuga morada, tomate cherry, queso rallado y por ahí unos 5 crutones. ¿Sí? Sería otra cuestión. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque es que también dentro de la pizza hay mucha sal. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a deshidratar el cuerpo. Si usted durante el día no se hidrató bien y no le mete ese montón de sal, el proceso digestivo requiere comenzar a sacar líquidos del plasma. Entonces usted va a resultar más cansado después de dormir. ¿Sí? Pero si usted entrena todo el día, si usted es activo, usted hace domicilios en bicicleta, por ejemplo, y todo el día para arriba y para abajo y para arriba y para abajo, y termina de trabajar a las 8 de la noche, a las 8 de la noche usted va a un pollo completico y que es, por ejemplo, lo que come un físico-culturista. 1 o 2 pollos en la noche, porque esos manes tienen que mantener esa maquinaria. ¿Sí? Entonces, el punto no es comer tarde, el punto es compensar con actividad física y dejar la Coca-Cola. ¿Sí? Robert, pero entonces en ese caso, la obtención que estamos hablando de que se obtiene, no porque el glucógeno es el almacenado, Glucosa. Si obtiene glucosa en ese proceso o en esa Usted ingesta. tiene glucosa, ¿cierto? Entonces usted se acostó a dormir y el cuerpo dice, bueno, ¿gastamos glucógeno hepático? No, estamos llenos de glucógeno. Ese hígado está lleno de glucógeno, pero tenemos un montón de energía que no podemos nada más sino almacenar. Se convierte Porque la en... energía no se crea, la energía Se construye. se transforma. ¿Sí? Entonces se acuesta y el hígado ya no tiene más dónde almacenar Hígado graso. Ya los depósitos de grasa subcutánea están comenzando a activarse. O sea, ya sus hormonas le dicen, bueno, no conviertas la glucosa en glucógeno, conviértala en grasa. Y se comienza a volverse obeso. Y sigue, y ahí consigue el hígado graso, ¿cierto? ¿Sí? Nuevo logro desbloqueado, hígado Claro, graso. y es que, ojo, muchas veces, no, para ser obeso no tengo que ser barrigón. ¿Sí? Porque es que hay una grasa que es más peligrosa que la grasa subcutánea, La visceral. la grasa visceral. Y esa sí es facilita de almacenarse. Y es una galleta para disminuir. Porque es la última que va a comenzar a quemar el cuerpo. Pero es la primera que genera enfermedades. Entonces, Y profe, qué pena, y es la que más le da edad pues es la que más le aumenta la cantidad de edad metabólica, ¿cierto? claro. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues si usted no puede comer temprano por su trabajo y por todo, compensa haciendo actividad física de alguna forma. Como la lechuga. ¿Qué tipo de actividad física? Pues diría uno que gaste glucosa o glucógeno, ¿no? Que gaste glucosa o glucógeno, pero es que hay que pensar en la tasa metabólica basal. Ahí lo tengo pensando, bueno, y se acuerdan qué es eso. Aumentar el metabolismo. Aumentar el metabolismo. O sea, ¿qué debería hacer uno? Ejercicio. Pues, No, ¿qué tipo de ejercicio? La pregunta es, ¿qué tipo de si es ejercicio? estructuralmente sería ganar masa muscular, que es No, el que más gasta. No, cardio. estructuralmente, porque usted está sentado El cardio. y está comiendo, Pero ¿cierto? Pero usted sale a correr, usted gasta cuando está corriendo. Sí, claro. Pero terminó de hacer ejercicio aeróbico, se sentó. Mientras que la masa muscular, esté sentado, esos músculos están consumiendo. Ay, pero... O sea, necesitamos es mantener a las personas con altos niveles de masa muscular que les permita tener un metabolismo basal alto. O sea, si usted tiene una persona obesita
Póngala a hacer ejercicio. que quiere comenzar a bajar de peso, no lo mande a correr, se le van a dañar las rodillas, le va a doler la espalda y en comparación del entrenamiento de fuerza es menos eficiente. Póngalo a hacer mucho entrenamiento de fuerza, 100 kilos. aumente la masa muscular y compleméntelo con ejercicio aeróbico y eso va a hacer que en unos 6 meses esté cambiando la cosa. Señor. Profe, una pregunta. Una persona que sufre de hipoglucemia, entonces va a tener mayor capacidad de almacenar glucógeno. El problema no es que el problema no está en el almacenaje, el problema está en el control de la glicemia en sangre. ¿Qué la controla cuando está por arriba? Insulina. La insulina. ¿Y qué la controla cuando está muy abajo? Glucagón. Glucagón. Entonces el problema es que la insulina se baja y el glucagón no es capaz de elevar la insulina. Es ineficiente. ¿Sí? Entonces que la persona con la pálida constante. ¿Sí? Entonces no es que ella no tenga glucosa. Ella tiene que tener glucosa porque ¿quién es feliz comiendo glucosa? El cerebro. El cerebro. Si La la persona regula. tiene glucosa, lo que pasa es que cuando se baja, no hay cómo controlar. Entonces lo que pasa es que esa persona tiene que tener un control de la dieta específico porque necesita consumir carbohidratos muy complejos que se vayan liberando lentamente en el cuerpo. Pero sería igual de fácil para ellos almacenar, bueno, transformar ese glucógeno en ácidos grasos. Igual de fácil que nosotros. Solamente no controla. Solo que el ejercicio como tal es el que se hace más difícil. ¿Listo? Profe, que me haga una pregunta toda. Haga otra pregunta todas de las Pero, ustedes. Daniel, ¿qué es la hipoglucemia? Hipoglucemia es los bajos niveles de glucosa en sangre, Hipo. que según Chicharro son niveles menores a 70. O sea, eso quiere decir. Un que autorito. la Una cantidad de papá, azúcar en dos sangre papás. que tenemos nosotros. ¿Cómo? La cantidad de azúcar en sangre que Lo que pasa, nosotros tenemos controles, ¿cierto? Sí, profe. Por O sea, el ejemplo, azúcar, nosotros comenzamos a correr, ¿y qué pasa con el azúcar en la sangre? Se comienza a caer. Pero entonces hay unos quimiorreceptores en la sangre y en el músculo que dicen, hey, comiencen a hacer el proceso de liberación del glucógeno que está en el hígado para poder mantener la actividad. ¿Sí? Entonces imagínese usted, desayunó pizza, porque parece que desayuna pizza. ¿Sí? Y no hay cosa más rica que comer pizza fría con tinto al desayuno. Usted desayunó temprano en la mañana, se vinieron hoy para clase, ¿sí? Y tuvieron clase después práctica, se complicó el día y no pudieron comer. ¿Sí? No han podido comer. ¿Por qué carajo usted no se ha desmayado? la Si está reserva, muerto del hambre. la glucosa. Porque la glucosa que está almacenada en el hígado comenzó a liberarse. En el momento en que lo que usted estaba metabolizando se acabó, ya comienzan a salir las reservas. Ah, por eso es bueno Entonces, el ayuno. En la sangre, el azúcar se comienza a bajar. Pero así como se puede bajar, o sea, así como se puede subir, que es peligroso, bajar también es peligroso. Los Que comienza a ver la cabeza, comienzo a ver borroso, ¿sí? Comienzo a temblar porque me estoy quedando sin Sin energía. reservas. Entonces está una hormona que se llama glucagón que activa el hígado y le dice, hey, a soltar, desdoble el glucógeno y comienza a liberarlo en glucosa para que vuelva y suba y estabilice el nivel de azúcar en la sangre que se llama glicemia. ¿Sí? La glicemia es el azúcar en la sangre. Se llama hipoglicemia. Entonces, la gente que tiene problemas de hipoglicemia es que no controlan esa baja. Pero eso que entonces es muy difícil que ¿Cómo llama el que ayudó con el el glucagón no tiene la misma eficiencia. ¿Cómo se llama? Que es lo contrario de lo que pasa con los diabéticos. Los diabéticos, el azúcar se sube en la sangre, se libera. ¿Cómo se llama la hormona?
insulina, pero la insulina, como hay Es tanto ineficiente. azúcar, no es capaz de controlarlo, por eso ellos tienen que... Bombas de Yo insulina. iba a preguntar, profe, ¿sabe? Era que pensé que la insulina ya no estaba en el cuerpo de... No, sí está, lo que pasa es que la insulina baja, el glucagón sube. O sea, hay como controles así, suba, baje. No, es que Por tanta abajo es cantidad, peligroso ¿cómo putas y va a por ser? arriba, digamos que es un poco más peligroso. Entonces, hay que mantener un cierto límite, Una homeostasis. en un equilibrio. Entonces, y hay peor, hay gente que de tanto comer dulce genera hipoglicemia reactiva. ¿Cómo es eso? Comen dulce y en vez de subir, o sea, tienen tan sensible la insulina que en vez de que la glicemia se sube, comienza a subir y llega muchísima insulina y ¡boom! Les da la pálida por comer azúcar. Por ejemplo, eso es lo que uno no puede hacer cuando está haciendo ejercicio. Si usted se va a correr los 10 kilómetros, no se lleve panela, no se lleve bocadillo, porque el bocadillo lo que hace es que le sube el azúcar en la sangre mucho. ¿Y quién va a llegar? La insulina. La insulina no tiene la culpa, la insulina sabe que si sube, él la tiene que bajar. Usted sube y llega así como un mazazo, ¡págala! Le da a usted dolor de cabeza y le comienza a dar una pálida ni la más brava. Porque los azúcares simples pasan con eso. ¿Y en qué momento, por ejemplo, usted recomendaría comer el bocadillo? No coma bocadillo. Porque al otro una vez Oscar Byron lo hizo, hace un rato no hizo comer bocadillo ahí más complejos. Yo utilizaría carbohidratos complejos. O sea, carbohidratos que la estructura es tan enredada que ellos no son un masazo para romperlo, sino toca así con un cincelito y van generando, van aportando la energía más despacio y le van dando energía, porque el azúcar se quema rápido. Profe, y en ese caso que llegue el masazo, ¿uno qué puede hacer? Dijo, véngase, pero ya comience a meter azúcar con un berraco porque Eso le iba a preguntar, digamos, una persona... eso no que lo le muestran, puede por ayudar. ejemplo, no lo muestran en las competencias de ciclismo, ¿cierto? Pero antes de los puertos muy duros, de las montañas muy duras, a los ciclistas les dan Coca-Cola. ¿Qué más? Agua con azúcar, Coca-Cola. Toma Coca-Cola, claro, solo que eso tiene un poquitico de cafeína. Pues eso, Marica, la Coca-Cola es como dos dosis. ¿sí? Entonces, ya la hora, amigo. Dígale a Michael. Dígale a Michael que entre 5 minutos, profe, dígale que es que ya estamos. Yo me aguanto 10 minutos tarde. Hora y 20 tarde. ¿Sí? Entonces, si a usted le da la pálida, automáticamente tiene que comenzar a consumir azúcar. Simple.